Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de comunión con nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a este tiempo que Él nos regala para unirnos allá en tu casa con nosotros y juntos poder adorarlo. Y juntos también poder disponer nuestro corazón para aprender de su palabra. Así de que ponte cómodo allí con los tuyos y preparémonos para la bendición que nos tiene el Señor en esta mañana. Bienvenidos. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Quiero invitarte a que leas conmigo esta porción de la palabra de Dios. Está en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46, que es el estudio que vamos a hacer hoy en lo tocante a cuando nuestro Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46. Únete conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Únete conmigo y entreguemos esta palabra al Señor para que sea Él en el poder de su Espíritu, hablándonos, ministrándonos y revelándonos. Padre, tú que sabes las necesidades y tú que conoces las luchas y las batallas que pueden estar viviendo cada uno de tus hijos, te presentamos esta palabra, Señor, para que en el poder de tu Espíritu, el coautor de ella, nos revele, nos muestre, nos enseñe y nos ministre a nuestro corazón conforme a la necesidad que pueda haber, Señor. Te encomendamos este tiempo de estudio de la palabra para que nos bendiga, Señor, en Cristo Jesús. Jerusalén es una ciudad que está en la cima de una montaña. Quiero empezar con esta manera de introducción, mis hermanos. Y son muy pocos los espacios que hay para jardines o para zonas verdes, porque los pocos espacios se usan para construir. Bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se usaban para construir. Solamente las personas, los ciudadanos pudientes, adinerados, que tenían bastante dinero, podían comprar jardines en las laderas de esa montaña, en el Monte de los Olivos. Y uno de estos hombres pudientes pues tenía un huerto, un olivar, que se llamaba Getsemaní. Y Jesucristo nuestro Señor tenía acceso a ese olivar o a ese jardín o a ese huerto de los olivos. Es importante, mis hermanos, hay algo bien especial allí, curioso y a la vez conmovedor en lo tocante a nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos habla de amigos que no se les da los nombres, amigos anónimos pero especiales. Un ejemplo, el amigo que le prestó el pollino para su entrada triunfal en Jerusalén, o el amigo que le prestó el aposento alto para estar con sus discípulos en la última cena y instituir la Santa Cena, pero también este amigo anónimo que le prestaba este olivar, este huerto de los olivos llamado Getsemaní, donde él podía ir y podía descansar o podía orar. Y de hecho es el lugar donde él libra la última gran batalla que le toca a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a estudiar hoy, al menos 4 aspectos, mis hermanos, que habla este pasaje de Mateo 26 que acabamos de leer. 4 aspectos bien importantes que hablan tocante a su última gran batalla que el Señor Jesucristo libra allí, en el huerto de los olivos, allí en Getsemaní. Así de que acompáñame y vamos a estudiar estos 4 eventos o 4 situaciones especiales que tiene que vivir nuestro Señor Jesucristo batallando, haciendo su última batalla, la batalla que iba a definir todo, la salvación de la humanidad, sobre todo la salvación para ti, para mí, se libró allí en ese momento. Así de que estudia conmigo esos 4 momentos o 4 eventos especiales. Bien, mis hermanos, el primer evento que podemos ver en este pasaje es la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Era la agonía o la lucha por la vida, no tanto la de Él, sino por la vida nuestra. En ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba seguro de la muerte que le esperaba. Y no es fácil, mis hermanos, saber que hay que morir a los 33 años en la flor de la juventud y saber que tiene que morir de una manera violenta en la cruz. No era fácil afrontar estas cosas. Él ya había sido revelado, pero no era fácil afrontarlas. Además, nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento viviendo una tensión, una presión y una tentación. Él sabía que en ese momento podía fallar, y al fallar estaba en juego muchas cosas. Cuando el Señor Jesucristo habla de pasa de mí esta copa, la copa se está refiriendo al menos a 3 cosas que él estaba en ese momento soportando o tenía que soportar. 1, la salvación de la humanidad. 2, la separación de su Padre, porque al cargar él el pecado de la humanidad iba a quedar separado por un momento de su Padre Celestial, y también la muerte violenta que iba a tocarle. Así de que en ese momento todavía había la posibilidad de que él fallara. Si uno lee el pasaje, mis hermanos, dice que 3 veces fue y lloró y se postró sobre su rostro. Traducciones, otras versiones de la Biblia dan a entender que él se desmadejó
que él cayó allí con su rostro en tierra. De hecho, Lucas 22 habla de que su agonía era tal que su sudor era como gotas de sangre. Así de que había un momento de presión tremenda, había un momento de tensión y de tentación. Nuestro Señor Jesucristo, en medio de todas estas cosas, lo único que sabía era que tenía que seguir adelante. Y estaba aprendiendo una lección, mis hermanos. Recuerden que todo esto lo vivió en su humanidad. Y él estaba aprendiendo una lección que tarde o temprano tú y yo y todos los seres humanos teníamos que aprender. ¿Y cuál es esa lección? Aceptar lo que no podemos comprender y seguir adelante, sabiendo que esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay momentos, hay situaciones que nosotros no podemos comprender, pero que sabemos que es la voluntad del Señor y hay que seguir adelante. Y esta lección la estaba aprendiendo el Señor. En ese momento su fe estaba siendo probada al límite de nuestro Señor y aprendió a decir de la manera correcta: hágase su voluntad. Y yo quiero recalcar aquí algo, mis hermanos, por favor, por un momento quiero recalcar algo en esa frase: hágase su voluntad. Porque ahí podrían haber varias formas de nosotros expresarla, y de la manera como yo la expreso estoy denotando lo que hay en mi corazón. Me explico. Hágase tu voluntad, podría el Señor Jesucristo, haberlo expresado de una manera de resignación. Cuando yo me resigno es porque estoy aceptando una situación y dejo de luchar, pierdo la esperanza, ¿verdad? Y me siento derrotado. Esa pudo ser una manera, pero no fue la manera como el Señor Jesucristo expresó: hágase su voluntad. Pero ¿cuántas veces nosotros de pronto podemos expresarla resignados? Otra manera de expresar hágase su voluntad pudo ser frustrado, cuando yo lo que quería y le pedí a mi Padre no lo vi hecho realidad, y esto me llena de frustración, esto de pronto me llena de desilusión o me llena de rabia. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor una salida como yo quiero? Pero también, como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, nos ocurre: en el cielo hay silencio, y ese silencio es la respuesta de nuestro Padre diciéndonos: no, así no es. Cuando hubo silencio en el cielo, nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que no había otra opción. Y está la tercera opción de cómo podría yo decir hágase su voluntad, que fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo, con una confianza perfecta. Aunque Él no entendía, aunque Él tenía miedo y estaba en agonía, Él se dejó caer en los brazos de su Padre. Aunque Él no comprendía las cosas y porque el Señor no le daba otra opción, Él confió en Él. Y la historia nos demuestra que al final el Señor, nuestro Padre, su Padre, no le falló. Vamos a mirar entonces el segundo evento que nos habla este pasaje de Mateo 26 en lo tocante a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, y es la soledad de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje es claro cuando dice que Él tomó a 3 de los discípulos, posiblemente los discípulos más allegados a Él, como eran Pedro, Juan y su hermano Jacobo, y dice que los llevó con la intención de que lo apoyaran orando, porque en ese momento Él estaba sumido en una agonía y en un temor muy grande. Este pasaje, mis hermanos, si uno lo mira con reverencia, es un pasaje muy aterrador, un momento aterrador que vivió nuestro Señor Jesucristo, y Él quería ese apoyo de sus amigos, de los discípulos más allegados. Pero el mismo pasaje dice que ellos estaban agotados por los mismos eventos que habían estado viviendo los días anteriores, y en esas horas dice que estaban agotados y estaban cargados de sueño. Así de que a nuestro Señor Jesucristo le tocó librar esta batalla solo. Y aquí hay una gran verdad que nosotros también debemos de enfrentar en cualquier momento, mis hermanos. Así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, en algún momento a ti y a mí, a todo ser humano nos va a tocar. Y es enfrentar algunas cosas, algunas batallas, nos va a tocar enfrentarlas solos. Algunas decisiones nos va a tocar tomarlas solos también. Y no solamente eso, a veces de pronto esperábamos el apoyo de alguien y vemos que esas personas no nos van a apoyar, ya sea por las circunstancias o porque no puedan, no porque no quieran, sino porque no pueden y las circunstancias no lo permitieron. O
Lo más tremendo, a veces vemos cómo los consuelos se pueden disipar. Anhelamos como el Señor Jesucristo que alguien ponga su mano en nuestro hombro y podamos sentir el consuelo o el aliento de ese amigo o de esa persona, pero tampoco llegan. Lo bueno de esta noticia, mis hermanos, y yo espero que mientras estemos mirando estos eventos que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo, nos identifiquemos y de pronto en algún momento los hemos vivido, los podemos estar viviendo en este mismo momento, ¿verdad? Lo primero que le toca al Señor Jesucristo, ya lo vimos, enfrentar cosas que aunque no se entiendan, sabemos que es la voluntad de Dios y toca enfrentarlas. O pasar momentos donde nos vamos a ver solos. Ahora, lo importante es que nuestro Señor Jesucristo ya experimentó en Getsemaní esto, lo vivió y lo superó. Y por eso podemos apelar a Él para que nos ayude en esos momentos. Tal vez humanamente podríamos estar solos, pero tenemos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo para alentarnos y para acompañarnos. Recuerda lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está allí para tomarnos de la mano y caminar con nosotros en los momentos más oscuros y sombríos. ¿Cuál es el tercer evento que habla este pasaje de Mateo 26? El primero fue entonces la agonía de nuestro Señor Jesucristo, el segundo la soledad de nuestro Señor Jesucristo y el tercero la confianza de Jesús. Cuando tú lees Marcos 14:36, uno de los evangelios sinópticos, el Señor Jesucristo usa una expresión, Abba Padre, y esa expresión era un término familiar y era un término que nadie se atrevía a usarlo para referirse a nuestro Padre Celestial. Solamente el Señor Jesucristo lo usó. Era un término infantil, era el término de expresión, de confianza y de intimidad que podía tener un niño con su papá. Y ese término lo usa nuestro Señor Jesucristo en este momento de agonía allí en Getsemaní para hablar con su Padre, para referirse a su Padre. Déjame decirte algo, nuestro Señor Jesucristo tenía una convicción, y la convicción era que su papá lo estaba empujando a la cruz. Tenía miedo, no comprendía esas cosas, ¿verdad? Pero confió en su papá. Y yo creo que eso muchas veces cuando pequeños nos ocurrió, o ahora que tú eres padre o madre, con tus hijos de pronto lo has experimentado. Hay cosas que de pronto a nuestros hijos le asustan, pero nosotros le mandamos a hacerlas, porque sabemos que vamos a estar apoyándolo y respaldándolo. Y aunque él tenga miedo, sabe que su papá o su mamá va a estar allí. Y con ese miedo se lanza a los brazos de su papá para poderlo hacer. De igual manera nuestro Señor Jesucristo tenía miedo, no comprendía las cosas, pero se lanzó a los brazos de su Padre sabiendo que no lo iba a dejar a un lado. Y vuelvo y repito, la historia demuestra que su Padre Celestial no le falló. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando también en esos momentos sombríos, en esos momentos que no comprendemos, en esos momentos oscuros, lanzarnos a los brazos de nuestro Padre, ¿verdad? Y poderle también expresar como un niño nuestra confianza en Él, aunque no entendamos las cosas. Y así como no dejó a nuestro Señor Jesucristo avergonzar, Él también no te va a dejar a ti y a mí avergonzados. Nuestro Padre Celestial es fiel. Todo estará bien con Él, gloria a Dios. Y vale la pena. Uno entiende ahora por qué el Señor Jesucristo tenía que vivir estas cosas, porque nos estaba dejando ejemplo con su propia experiencia de que podemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Bien, mis hermanos, hay un cuarto evento que nos habla este pasaje de Mateo 26. Hemos visto hasta ahora tres, ¿verdad? La agonía de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto también la soledad de nuestro Señor Jesucristo y hemos visto también la confianza de nuestro Señor en su Padre, nuestro Padre Celestial. Y el cuarto evento tiene que ver con el coraje de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que se usa en este pasaje de Mateo 26, levantaos. Y ese término levantaos, cuando Él va y busca a sus tres amigos, a los tres discípulos de mayor confianza, Pedro, Juan y Jacobo, ese levantaos es una expresión fuerte, de fortaleza,
de aliento, de coraje, ¿verdad? Ya no es, ya la agonía, la tristeza y la angustia quedaron atrás. Ahora el Señor se levanta con la fuerza necesaria para enfrentar las cosas que vienen. Así de que ese levantado significa que la hora de la oración y del huerto habían pasado y llegó la hora de actuar. Déjame usar varias expresiones aquí, varias frases para denotar lo que el Señor Jesucristo va a enfrentar a partir de allí. De hecho, cuando tú lees Lucas 22, dice que un ángel fue y lo fortaleció allá. Y eso le dio la fuerza y el ímpetu para levantarse y enfrentar las circunstancias que venían. Y gloria a Dios que denotaron la victoria para nosotros, que fue la salvación a través de esa victoria en la cruz. Mira esto, el Señor Jesucristo se levantó de la posición arrodillada, postrado, que estaba allá en Getsemaní, para emprender la batalla de la vida. En la oración una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar en pie ante los hombres y las circunstancias de la vida. En la oración una persona entra al cielo para poder enfrentar las batallas aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fue a Getsemaní a oscuras, pero salió en luz porque habló con su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo fue a Getsemaní en agonía y salió en victoria y con paz en el alma porque había hablado con su Padre Celestial. Y yo creo, mis hermanos, que lo mismo nos lo deja como ejemplo a nosotros. Cuando estemos en agonía, cuando estemos en dificultades, hay tiempo para postrarnos, hay tiempo para derramarle nuestro corazón al Señor, pero también hay tiempo para levantarnos y con la fortaleza que Él nos da y la confianza que podemos tener en Él, enfrentar las circunstancias que se nos están presentando. Quisiera terminar con este comentario, mis hermanos. Recuerda que esta enseñanza empezamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo tenía amigos anónimos y uno de esos amigos anónimos, dueño de este olivar, se lo prestaba para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ir a orar. Y en este momento donde estaba decidiendo tantas cosas, la Biblia dice en este pasaje de Mateo 26 que yendo hacia adelante, dando a entender que él, cuando dejó a sus 3 amigos, fue a lo profundo del olivar. ¿Sabes qué significa Getsemaní, este olivar que le prestó su amigo anónimo? Significa prensa de aceite o molino de aceite, lo que significa que allá en el fondo estaba la prensa de aceite donde se extraía el aceite de oliva. Déjame hablarte un poquito de este proceso para que entendamos algo. Hay 2 maneras, hay 2 presiones que se tienen que hacer en el olivo para poder sacar el mejor aceite. Cuando el olivo se recogía, los granos se limpiaban y se colocaban bajo la rueda de granito y se machacaban. Era necesario que la fibra, la cáscara, la pulpa tenía que machacarse porque ahí estaban las gotas de aceite. Y cuando esto quedaba como una masa uniforme, luego se colocaba en el lagar y se presionaba con piedras para sacar el mejor aceite. Así de que la extracción del aceite de oliva era con presión. Se machacaba y se presionaba para sacar el aceite. ¿Por qué te estoy hablando del proceso de la extracción del aceite? Porque en cierta forma Dios llevó a ese lagar a nuestro Señor Jesucristo y lo machacó. Y cuando lo machacó, sacó lo mejor de él. Extrajo el mejor aceite. El aceite representa el carácter. Y yo digo, mis hermanos, que cuando tú y yo pasamos por circunstancias adversas, también estamos en esa prensa siendo machacados para el Señor sacar lo mejor de ti y de mí. Forjar nuestro carácter. Ahora, cuando hablamos de sacar lo mejor, hablemos de 3 cosas. El sufrimiento, las dificultades nos pueden, cuando somos machacados, eso produce en nosotros 3 cosas. 1, nos afirma, nos ayuda a tener una relación profunda con nuestro Dios. Y eso fue lo que demostró nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. 2, nos fortalece, desarrolla nuestra fe. Y yo creo que eso también fue lo que demostró nuestro Señor Jesucristo, esa confianza plena en su Padre Celestial. Se lanzó a sus brazos, aunque no entendía las cosas. Y Él espera de nosotros también lo mismo, lanzarnos a los brazos de nuestro Padre aunque no entendamos las cosas, desarrollar nuestra fe, esa confianza plena en Él. Y número 3, nos establece, forja nuestro carácter.
Recuerda que la meta tuya y mía es parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y el carácter de nuestro Señor Jesucristo es ese, el que tenía una relación profunda con su Padre, el que confiaba plenamente en su Padre y el que desarrolló un carácter que era agradable a los ojos de su Padre. Ahora déjame añadirte algo más, mi hermano y mi hermana. Cuando Dios nos permite circunstancias difíciles es porque Él sabe que tú y yo las vamos a soportar y las vamos a superar. Hay un pasaje en Mateo donde nuestro Señor Jesucristo dice: lleven mi yugo, le dice a sus discípulos. Y cuando Él hablaba de yugos, sabía de qué estaba hablando porque Él fue carpintero. Y tal vez en el taller de carpintería hacía los mejores yugos para los bueyes, para el arado. Y una de las características de esos yugos, que era la madera que usaban en el cuello estos animales, era que Él lo hacía a la medida. Les tomaba la medida del cuello y les iba rebanando, lo iba lijando y puliendo hasta que quedaba cómodo y no les ampollaba o no les molestaba o no les cargaba, sino que era cómodo. Así de que eso de entender, mis hermanos, que nuestro Dios cuando nos permite las situaciones es porque sabe que nosotros las podemos sobrellevar y podemos superarlas. Él nunca te va a permitir en tu vida cosas que tú no puedas superar. Así de que te animo, mi hermano y mi hermana. Todas estas cosas, todas estas circunstancias, los momentos de agonía, los momentos de soledad que hemos vivido o podemos estar viviendo, todo esto tiene un propósito y el propósito es sacar lo mejor de nosotros. Tal vez nos machaque el Señor, tal vez nos exprime un poquito el Señor, pero va a sacar el mejor aceite, el mejor carácter de ti y de mí. Y eso con miras a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que todo esto nuestro Señor lo hizo en su humanidad y lo dejó como ejemplo. Y si Él pudo en su humanidad, nosotros también, sabiendo que tenemos ahora el respaldo del que ya lo vivió y lo superó y podemos contar con Él. Quisiera terminar, mis hermanos, leyendo una parte de la oración que hace nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Ubícate conmigo, Juan 17, versículo 24 en adelante. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre bueno, quiero pedirte en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de estos medios. ¿Quién como tú, mi Dios, que solamente eres testigo de las agonías, de la soledad que puedan estar pasando en medio de las circunstancias tus hijos, pero que en medio de esa agonía y soledad tú les puedas, Señor, por medio de tu Espíritu, les acompañes y les ayudes, oh Dios de la gloria, que puedan confiar y a que puedan tener la fortaleza y el coraje para levantarse y enfrentar cualquiera que sea las circunstancias, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ya estuvo en ese Getsemaní, ya experimentó ese Getsemaní y lo superó. Y es poderoso para socorrernos, dice el libro de Hebreos, por haber experimentado las cosas que estamos viviendo nosotros. Es poderoso para socorrer a los que están experimentándolas en este momento. Padre, y que en medio de estas tribulaciones y dificultades, Señor, en medio de esta prensa que de pronto están viviendo algunos de tus hijos, Señor, tú les ayudes, afírmalos, que puedan, oh Dios de la gloria, crecer en esa relación profunda contigo, que tú los fortalezcas y que en medio de estas circunstancias puedan desarrollar esa fe, puedan desarrollar esa confianza plena, lanzarse a tus brazos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y puedan establecerse. Que esto les ayude cada día a parecerse más a la imagen
y a la estatura, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Señor, cubre con tu sangre preciosa en medio de este tiempo de crisis, de esta nueva ola de contagio que se está viviendo. Señor, te pido una cobertura especial, que tu sangre sea cubriendo poderosamente cada hogar, cada familia, cada niño, cada joven, cada adolescente y preadolescente, cada dama y caballero, tus hogares. Escóndelos en ti, mi Jesús, como dice el Salmo 91. Déjanos ponerte por habitación para que no nos sobrevenga ningún mal, ni plaga toque nuestra morada, y a tus ángeles mande cerca que nos guarden, Señor. Pero sobre todo la presencia de tu Espíritu, Señor, santificando y fortaleciendo, empodera el sistema inmunológico de cada uno de tus hijos, Señor. Empodera, Señor, los linfocitos, oh Dios de la gloria, que detecten todo virus o toda bacteria, Señor, y la devoren. Y fortalece los ganglios linfáticos, Señor. Fortalece el sistema inmunológico y manténnos, oh Dios de la gloria, protegidos bajo esa cobertura en medio de todas estas circunstancias adversas y de contagio, Señor. Pido en esta semana tu respaldo y tu bendición para todo lo que tus hijos emprendan, que ellos vean más que nunca tu gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les respalde en esta semana en todo lo que emprendan. Bendiciones a todos.